Y vámonos con el tema efectivamente de Pedro Eses. ¿Qué sucede con este personaje? Para mí, lo he dicho aquí, un impresentable. Ya tenemos un video anterior explicando un poco por qué es un impresentable previo a la nota donde dijo que tenía una colita de hámster. Así estos personajes sucios completamente no pueden estar en la política. Aquí las palabras del planteamiento de este joven que es parte del equipo de Julio Astillero y no tiene desperdicio ni el planteamiento ni la respuesta. ¿Qué hacer con esta clase de legisladores? Pues el asunto Presidenta? es de dónde, cómo obtiene este recurso, ¿no? El padre de Pedro Aces, ellos viven en Tlalpan desde hace mucho tiempo, lo sé porque pues yo fui alcaldesa, delegada de Tlalpan, entonces era jefa delegacional. Hay un busto del padre de Pedro Aces ahí en San Fernando, porque tienen una historia en Tlalpan. Entonces el asunto es cómo obtuvo en todo caso este rancho, si es algo de herencia, que tiene tiempo, o lo adquirió con algún recurso que no puede justificar. Entonces, él tiene ese rancho desde hace mucho tiempo, en todo caso él tiene que explicar pues cómo lo obtuvo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros se pide investigación a la fiscalía si es que hay corrupción asociada a este tema. El asunto pues es desde cuándo tiene este rancho, ¿no? Sí, el tema aquí. Y es cierto, esto que comenta la doctora Claudia Sheinbaum es también muy cierto. Es gente, sí le da como un aire, mi estimado Temo, que es correcto, completamente de acuerdo contigo. Pedro Aces, efectivamente, aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan, tiene mucho tiempo ahí cerca de lo que es cerca de lo que es la alcaldía Tlalpan. Inclusive esta parte donde se hace el toreo, esto que tiene ahí, todo ese show, también lo rentan. Y lo rentan porque ahí donde hacen como toreo, donde tienen esa como placita, también tienen una zona al lado en donde hacen eventos. Alguna vez en un evento de una empresa nos tocó que se hiciera la fiesta ahí. Es muy común en esa zona de Tlalpan, hacia el sur, el sur de la ciudad, agarrando Insurgentes para la carretera hacia Cuernavaca, encontrar en esa zona caballerizas, toda esa parte. Es común. Ahí Pedro siempre ha estado viviendo en Tlalpan, efectivamente, como dijo la doctora. Inclusive muy cerca del centro de Tlalpan, entre esas calles, hay calle, tiene, su familia está distribuida en esa colonia que está muy cerca donde está la alcaldía y en el centro de Tlalpan. Entonces, bueno, lo que comenta es cierto. Por eso yo decía la otra vez, a mí no me interesa si el señor tiene la situación del rancho, de todo esto, no va por ahí. ¿A qué me refiero? Lo del... Si él tiene mucha lana por su familia, es su problema. No nos podemos meter en eso. Por eso dijo la doctora la otra vez, es que tiene mucho esto. Nos llama la atención que si el recurso que tiene ha sido un líder charro, pero viene de una familia muy poderosa, económicamente hablando. Creo que también se ha dedicado a la ganadería y creo que la familia, su familia, si no mal recuerdo, para quien no conozca por allá por el sur de la ciudad, les comento rápidamente. Muy cerca de la Prepa 5, toda esa zona se tenían vacas, de hecho por eso la porra de la Prepa 5 es alfalfa, vacas y caca, arriba la Prepa de Coapa. Y en toda esa zona era agrícola, se sembraba en esas zonas y se cambió y se empezó a construir porque la ciudad empezó a crecer. Eso se los digo porque mis padres compraron casa por allá. En esos tiempos era una situación muy alejada y pues se dijo, pues órale, que se construya y se construyó. Todavía más lejos de ahí está el centro de Tlalpan. Y de donde está la Prepa 5 hay un granero muy, la construcción de un granero, están ahí unos portales muy famosos y en toda esa zona que estaba ahí se conocía porque creo que todo eso era una hacienda, o era un par de haciendas que colindaban, y hay un granero muy famoso que se tenía, y que desde ahí se llevaba todo, se llevaba huevos, se llevaba carne, lo que sea, hacia la casa de Santana, que esa casa se tenía ahí muy cerca del centro de Tlalpan. De ahí
Eh, su familia, creo que desde tiempos ya de rato, habían tenido, tenían creo que una hacienda, algo así, eran gente muy bueno. El rancho este que tiene de 8,000 hectáreas, que no tiene desperdicio todo lo que vimos ahí, se veía muy bonito, pues. Son lugares de esas haciendas que son esas haciendas que tienen ellos, muy grandes, muy bonitas, se rentan. Y eso por allá en el sur, para quien no lo conocía, ahí por el sur de la ciudad, es muy grande. Sí, por allá por el restaurante Arroyo, por donde está el Enríquez de la Barbacoa, por todo eso ahí, no sé, no es el único lugar, hay varios, hay otras personas que tienen también ahí para poner, tienen sus caballerizas, y si te vas metiendo para allá, a mí toda esa zona se me hace, bueno, yo también fui de Tlalpan más de 30 años, casi toda mi vida la viví ahí, pero Pedro Aces inclusive tiene creo que su rancho hacia la Jusco, hay otro que no es hacia la Jusco, que también una parte que es de Tlalpan hacia la Jusco, y es muy bonito quien pueda conocer hacia por allá. Es más, hay una salida ahí de Tlalpan que va hacia Xochimilco, que muy pocos conocen, y puedes llegar a Xochimilco mucho más rápido, más si tienes moto, pero ahí entre callecitas se puede llegar mucho más rápido al centro de Xochimilco, bueno, o a Xochimilco en general, y toda esa parte es muy bonita, es muy como colonial, todavía no ha sido, creo que tan invadida como es la parte central por la mancha urbana, y se tiene gente, te reitero, ahí con caballos, se tiene gente con algunas, con ganado, y les comento porque en esta sección de Tlalpan, donde él tenía mucha interacción para vender, también hasta donde yo tengo entendido, nosotros ahí enfrente de la Prepa 5 comprábamos añejamente. Yo vivía a unas calles de ahí y comprábamos nuestro huevo, le decíamos el huevo cagado, porque ahí literalmente cuando te vendían el huevo veías en la parte de atrás cómo tenían ahí a las gallinas. Nos tocó ver las vacas que estaban ahí, me tocó un día caerme en un excremento grande de una de esas vacas. Entonces todavía nos tocó eso, que había gente que llegaba y muy temprano ahí, junto a las vacas, te vendía la gente leche, leche, leche bronca. Entonces les estoy hablando de 1984 más o menos, aproximadamente 84, 85, que fui, 84, 85, que fue ese lugar. Entonces, no decía, no lo defiendo porque no conozco a la familia ni nada por el estilo, pero a lo que voy es que sí es una familia que tiene desde hace tiempo mucho dinero. Entonces, con esta información es importante decir, yo no voy a criticar a alguien porque tenga dinero, porque no voy a caer tampoco en lo que nos pide la narrativa de la oposición. Tú hablas de la oposición, nos dice, ustedes hablan de lo que es la austeridad republicana, entonces ustedes son jodidos. Y si tienes que estar en guaraches, y tienes que estar en taparrabo, y tú no puedes ir al cine, y tú tienes que estar jugando en la calle, y cada vez que yo te voltee a ver, el fondo tiene que ser color sepia, como película donde siempre ponen a México, y tienes que estar viviendo en una calle donde no haya pavimentación, porque tú eres de austeridad republicana. Y son esas ideas estúpidas y babosas, y eso no es cierto, no tiene nada que ver. Y el otro lado de ello, ¿cuál es? El otro lado de esta situación tiene lana, es facho. Tiene tantito tono de piel más clarito que yo, no le tengo confianza porque es facho, y esto nada más me quieren explotar. No es así. Entonces no caigamos en esas narrativas. No defiendo a Pedro Aces, se me hace un infumable porque es un líder charro. Y si todo lo que él obtuvo fue por ser líder charro, señores, bye bye. Y lo que pide la doctora es cierto, que muestren cómo lo obtuvo. Si esto lo obtuvo según por su salario, ¿quién por su salario tiene un rancho con esas características? ¿Me explico? Y entonces mostraría que es un inmamable y quedaría perfectamente manchado, que para mí ya lo está dentro de la cuarta transformación, por lo que quiso hacer. Entonces se me hizo muy inteligente lo que dijo, lo que dijo y lo que expresó la doctora. Y yo sí invito a la gente a eso. Hay que tener mucho cuidado porque conozco gente que tiene una capacidad económica mucho más alta que la mía, que eso creo que mucha gente fácilmente lo puede tener sin ningún problema. Pero conozco gente que tiene una capacidad económica muy, muy alta, y cree en los preceptos de la cuarta transformación.
Incluso una de esas personas se dedica a tener un negocio muy pequeño y debo de reconocer que esa persona, el negocio no es aquí, y esa persona paga bien, se preocupa por la gente, se preocupa por quien está, por quien está, el, inclusive para la gente con quien trabajan. Tuvieron una señora que les estuvo trabajando mucho tiempo y, y esa señora que les estuvo trabajando mucho tiempo se retiró, y cuando la señora se retiró, yo les digo que ellos les va muy bien económicamente, ellos siguieron apoyando a la señora con su salario hasta que la señora falleció, y fueron como más de 10 años. Hasta le decían, ya no venga hasta acá, deme una cuenta, y le depositaban el salario. Y la metieron al seguro social, le pagaban su seguro social anual, porque fueron muy agradecidos que esa señora estuvo con ellos toda la vida, inclusive los cuidó. Así es, se busca el bien común. Inclusive la señora le dijo, cuando ellos iban a tener hijos, que tenían un familiar y que le ayudara porque venían de una situación muy humilde. Y sí, inclusive cuando les ayudaron con los hijos, la persona que se vino, igual todo, o sea, trabaja con ellos, la tienen registrada como su trabajadora, le dan seguro, le dan todo, o sea, sí es una idea completamente diferente y es gente con una capacidad económica muy grande. Por eso reitero, no todos son así. No todos son así, conozco gente muy, muy honorable en ese aspecto, por lo menos ese par de personas. Y que su familia fue bien enfática en decirles, ustedes no pueden hacer eso, ¿eh? Ustedes no pueden tratar mal a la gente. E incluso esta señora que cuando se retiró se quiso ir a su pueblo. Algo muy bonito fue que ellos le lloraron mucho porque eh, fue como su nana. Entonces inclusive estuvieron al pendiente. Cuando la señora murió pagaron el sepelio, estuvieron al pendiente de que si es más, la señora regresó a vivir con ellos porque en su pueblo hacía mucho frío. Creo que la señora era de Hidalgo, si no me equivoco, y se regresó y ellos estuvieron con el cuidado de la señora aquí, se recuperó y ese quiso regresar a su pueblo y ya después falleció. Entonces sí te encuentras otros casos y también es importante de repente comentarlos y se mantienen ellos en la total, nadie sabe de ellos. O sea, reitero, no tienen el negocio aquí. Nunca platicamos mucho de eso cuando nos llegamos a ver, pero sí te das cuenta que hay gente que tiene otra idea y creen en Andrés Manuel pro cuarta transformación, completamente. Estuvieron ellos en marchas, bueno, sus papás estuvieron en marchas, ellos estaban más dedicados a la escuela y al negocio y estuvieron en escuelas particulares, estuvieron estudiando, creo que fue la UAM, estudiaron uno de ellos la carrera, el otro sí estudió en particular, y eso no les quitó tener esta idea. Entonces, no defiendo a Pedro Aces, reitero, sino que no caigamos en el estereotipo en el como ellos nos manejan. Eso es a lo que quiero decir. No caigamos en lo mismo que la oposición hace. Somos diferentes. Entonces, eso que nos quede claro, eso es lo más importante. Y por eso poner el ejemplo, que demuestre, porque va a ser importante. Si es una herencia, está bien. Eso no le quita que para mí es un impresentable, porque lo que quiso hacer ahorita ya tenía un pacto y ya lo tenía acordado el güey, que nos haga pendejo. Y no le salió. Por eso insisto, esto es de convicción, tengas o no tengas lana. Ahí conozco gente que no tiene lana y defiende a los panistas. Aquí donde hay un servidor, en la alcaldía Benito Juárez, puta, los defienden. Hay gente que estás más jodido que yo y está cabrón. Güey, no manches. Y los defienden a sangre, hasta para darte en la Mauser. Dice uno, puta. Dice, mira, te voy a dar una opinión con todo respeto. Aquí algunos ricos ya vienen con esa difamación porque algunos sí son autoritarios, otros no. Sí, sí, es que eso es lo que pasa, pero se crea el estigma. Así es correcto. Pero o sea, yo conozco muy pocos que son como estas personas. Conozco muy poca gente que tiene mucha, mucha lana y son muy tranquilos en eso. Muy, muy, muy calmos. Conozco también otra familia igual que
la gente que les estaba trabajando, la señora estaba muy preocupada y le preguntaron que por qué estaba preocupada y le dijeron que porque pues tiene unas hijas y que no quiere que sus hijas solamente o acabaran embarazadas o que estudiaran algo por el estilo. Tenía 3 hijas. Y acabaron acomodándole en la parte de atrás de donde ellos vivían, acabaron acomodando una como mini casita, por decirlo así. Se trajeron a las hijas para que la señora estuviera tranquila y las hijas les ayudaban le ayudaban a la señora a mantener todo lo que tenían que mantener en la casa porque era muy grande, pero las niñas tenían que ir a la escuela. Ellas tenían que primero ir a la escuela para que la señora estuviera tranquila. Y como la querían mucho, se iban a la escuela las chicas, hacían su tarea, y ellas siempre, las chicas estuvieron en la universidad pública, no les pagaron nunca una privada, pero estaban allá al pendiente, y fue una relación de ganar-ganar entre ellos. Que tenían mucha confianza a la señora, son de esa gente que se volvieron, como le dicen, nanas, e igual se trajeron a las 3 hijas y ahí estuvieron al pendiente. Entonces sí conozco casos y vivían en una zona aquí en la Ciudad de México de mucho lujo. Es más, las chicas estudiaron en el CCH Sur, muy cerca del CCH Sur, y es una zona de bastante lujo, para darles una idea, ¿vale? Sí lo hay, pocos, pero hay, y lo que dices es muy cierto, lo que dices es, JR, ¿cómo estamos? Abrazote enorme. Así es, que demuestre que es herencia. Por cierto, vi que hace rato te mencionó el maestro, buen comentario, por cierto, y que te mencionó el maestro, ¿cómo se llama? Contreras. Ángel Valderas, Contreras, Ángel Valderas, perdóname. JR Rubén, y lo que dices es cierto, hay unos que sí, que no, y desgraciadamente siempre manchan los que hacen las cosas mal. Eso es cierto. Y lo dices bien. Y yo conozco varios que en lo personal sí se van más a esa idea. Pero bueno, que lo demuestre y que no le haga el pendejo. Aquí se trabaja para la gente, en la 4ª transformación. No se le está preguntando. Así es aquí eso. Pues si me lo permiten, cierro esta parte aquí y hacer esa aclaración de esto para no ser igual que los fachos, pero sí ser críticos, aclaro. Y vámonos con lo que sucedió hoy y las respuestas que dio la ministra Linia Batres. Este tema lo vamos a tocar más extendido en la noche en Estudio 04, no tiene desperdicio, pero lo de hoy estuvo, brutal. ¿Por qué? Si me lo permiten, vamos con ese tema, voy por la cortinilla para irnos con ese tema, no tiene desperdicio. Vámonos para acá.